Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Va a haber elecciones presidenciales en Argentina. Están a punto los argentinos de elegir un nuevo primer mandatario y a la tradicional disputa que hay en Argentina entre el justicialismo y la derecha con los radicales, ha surgido una opción sorprendente y sorpresiva para toda América Latina, porque estamos todos mirando a Javier Milei. ¿Quién es? ¿Quién es este pelucón? ¿Quién es este hombre que habla garabatos muchas veces? Que a veces pone incluso su vida sexual en algunas entrevistas. Este que se dice anarcocapitalista, el pelucón, ¿es un extremista? ¿Quién es Javier Milei? Vamos a conversar con Juan Luis González, periodista de la revista Noticias, conductor de FM Millennium, profesor de la Escuela de Periodismo de Perfil y autor de este libro. Tiene un título que ya indica lo que puede ser, El Loco, porque disecciona, mira con un ojo microscópico la vida íntima y política de Javier Milei. Juan Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, ¿cómo te va? Un saludo para Chile. Gracias a ustedes por la llamada. Sí, yo sé que es difícil, pero si se pudiera describir el personaje en pocas líneas, ¿cómo se puede describir a Milei? Mira, como siempre que habláis de un líder político, depende a quién le preguntes. Hoy por hoy en Argentina, para muchos, para el 30% del país, te diría, es la esperanza de un futuro mejor. Para muchos otros es un gran temor, es la encarnación de grandes miedos. Yo te diría que Milei, y para mí esa es la gran revelación o descubrimiento del libro, Milei es un hombre profundamente solo. Esa es la historia que cuenta El Loco. Un hombre que tuvo una vida realmente muy terrible, muy compleja, mucho más compleja de lo que uno se puede llegar a imaginar. Sufrió mucha violencia en la casa de parte del padre, física, psicológica también, de la madre, bullying, falta de amigos, falta de parejas, y una soledad, digamos, que lo acompaña a todos lados a los que va.
Yo de hecho veo que hay una línea que une a esta soledad que tan tremenda con su llegada a la política. Pues si sin esta soledad no se explica por qué se convence de que Conan, su perro, al que le agradeció la noche que ganó el discurso, que todo el tiempo lo tiene muy presente, cómo llega a convencerse de que Conan es su hijo, no su perro, y cómo cuando Conan muere en el 2017, muerte que Milei sigue sin admitir, de hecho, él entra en un camino místico y esotérico que se profundiza hasta que lo lleva a convencerse que Dios lo eligió, Dios le habla, tiene diálogos con él, que es Dios quien le dice se tiene que meter en política, pues está destinado a ser presidente. Pero ¿quién es Milei? Bueno, su nombre es profundamente solo. Es raro hablar de un político, alguien que puede llegar a la presidencia de un país tan grande como Argentina, y empezamos hablando de un perro. ¿Qué tiene que ver el perro? Son tiempos raros en Argentina, pero para que des una idea, para Milei, digo, cuando él habla del perro como un hijo, no está usando una metáfora, para él era literalmente su hijo. Pensá que con Conan él pasó 15 navidades y 15 años nuevos solo, brindando con champán, le da champán al perro. Esa es la soledad de Milei. Entonces Conan no era solo el perro hijo, digamos, era el tapón de Milei ante esta soledad. Milei que tuvo su primer pareja a los 47 años, que tuvo su primer amigo a los 30 y pico, que después de hecho se peleó, el único amigo que tuvo alguna vez, Diego Giacomini, y en ese contexto uno entiende un poco más lo del perro. Cuando muere Conan en el 17, él empieza a explorar caminos nuevos de la espiritualidad. Aparece primero un brujo, el hombre Gustavo, que de hecho en estas semanas rompió el silencio y contó cómo fue que empezó a trabajar con Milei. Y después aparece Celia Melamed, una medium, que lo comunica a él con el perro, que lo convence que los perros no mueren, sino que reencarnan, y que a través de ella y de las charlas que tiene con Conan en el más allá, empieza este camino místico. Un día en el 2019 le cuenta a sus conocidos amigos que estaba comprando un libro en una librería del centro y se le apareció la primera presencia que él empieza a ver, que es la filósofa Ayn Rand, esa filósofa clásica histórica de los liberales, que le empieza a decir esto que después Dios le ratifica, que es que tiene una misión. La palabra aparece mucho en la cabeza de Milei, la misión, que es meterse en política. Después aparece Murray Rothbard, el fundador del anarcocapitalismo, que es su gurú, digamos, y le dice lo mismo. Y hasta que Dios le empieza a insistir que tiene una misión, bueno, así se termina metiendo en política. Soy un componente mesiánico en Milei muy, muy marcado. Pero, perdón, ¿tú dirías que el perro lo mete en la política? ¿La relación con el perro? Sí, pero como el correlato de esa soledad tan terrible. O sea, lo del perro no se explica si uno no ve los golpes terribles que le dio el padre hasta bien entrado, digo, no solo de niño, sino hasta bien entrada de la adolescencia, la complicidad de la madre que avalaba y incentivaba esa violencia ante el hijo, el bullying en el colegio lo apodan el loco, apodo que arrastra Milei desde entonces, la falta de amigos, la falta de pareja, alguien que pasaba las navidades con el perro, dándole champán al perro. Oye, ¿quién es Gustavo? ¿Quién es el brujo? Que entiendo que ha tenido una influencia muy importante en Milei. Ese fue un brujo que trabajó con Milei 5 o 6 meses. Él llega cuando Conan, es interesante de hecho hacer un zoom en el 2017 en el que Conan empieza a morir, porque Milei al principio, y de hecho esto lo cuenta después Gustavo, se resistía a las terapias que le ofrecía Gustavo. Gustavo le ofrecía ser el intermediario entre Milei y el animal y además ser como una especie de protector medio místico, ¿no? Y Milei al principio lo rechazaba, estas terapias, se llevaba bien con este Gustavo, iba los domingos a su casa en el Abasto, porque una cosa curiosa, el brujo, igual que Milei, es anarcocapitalista, entonces había charlas ahí de esta corriente ideológica, pero hay un momento donde ya resignado o desesperado, vaya a saber cómo fue exactamente que Milei termina entrando, abrazando estas ideas y después aparece Celia Melamed, que es la telépata que de hecho entrena a Karina Milei, la hermana de Milei. Hoy es ella quien cumple este rol de medium, digamos. O sea, en teoría, Milei habla con su perro Conan, ya fallecido, a través de Karina, su hermana. No solo eso, sino que Gustavo, y él después se abraza mucho a esa idea, lo convence de que los perros de él tienen poderes, algo que Milei está convencido. De hecho, él le ha contado a unos cuantos conocidos de que tiene una especie de gabinete de perros. Pues cuando Conan muere, o empieza a morir en el 17, suceden dos cosas. Uno, es ese camino místico que venimos hablando, y dos, es que lo hace clonar en Estados Unidos. Está años ahorrando plata para clonarlo, $50.000 de impuestos, casi un departamento en Argentina. Le llegan 6 clones en el arranque de 2018.
los clones tienen menor esperanza de vida. Los mastines ingleses, la raza del perro de Milei, que son, para quien no conozca, el perro de Messi, por ejemplo, es un mastín napolitano. Este es parecido, es un mastín inglés, es un perro en caballo, pesa 100 kilos, no tiene una gran expectativa de vida. Uno de los clones de Conan, de hecho muere al año, el Angelito lo llama Milei, y Gustavo convence que los clones van a tener, le dice, después Milei lo ratifica, tienen poderes. Entonces Milei, al día de hoy, los tiene divididos en una especie de gabinete, con Conan manejando la estrategia general. Entonces yo, por ejemplo, cuando escribí el prólogo del libro, loco, ya lo escribí hace un año más o menos, abría el libro preguntándome qué pasa en un país inestable si aparece un líder inestable. Entonces, imagínate ahora qué pasa en un país inestable si lo gobierna un líder inestable. Porque, digamos, Milei toma decisiones en la realidad en base a su gabinete de perros clonados, en base a las charlas que tiene con Dios. Son charlas, insisto, no son los diálogos, no es el vínculo de un creyente normal. Él tiene charlas de vuelta, está convencido que como hace 2000 años Dios lo eligió a Moisés, ahora lo eligió a él hace ese paralelismo y no usa una metáfora para nada, y en base a las charlas que tienen con estos célebres filósofos economistas muertos. Entonces me pregunto, ¿qué pasa en un país inestable si lo gobierna un líder inestable? Milei vivía en un departamento de 100 metros cuadrados con estos 5 perros. ¿Cómo se puede vivir en un departamento de 100 metros cuadrados con 5 perros que son enormes? ¿Cómo lo hizo? Bueno, ahí está el problema. Yo por eso sospecho que él no manda a hacer los 6 clones que le llegan, sino hay que entender que todo lo que es la clonación animal está en un campo gris, no es totalmente legal. De hecho, la empresa que le hace los clones a Milei, perpetuate.net, vos entras a la página de ellos y ellos en verdad lo que te ofrecen es un servicio de tercerización que no queda bien claro dónde lo hacen los clones. Ellos te dicen, mandanos los genes y nosotros lo hacemos. Una cosa curiosa, los invito a entrar ahora a la página, en esto de que está en una zona gris la clonación y no es totalmente legal. Imagínate lo que fue para Perpetuate cuando se enteraron que uno de sus clientes acaba de ganar la elección en Argentina. Entonces vos entras hoy a la página de Perpetuate y abre diciendo Javier Milei, un cliente nuestro que clonó a Conan en el 18, acaba de ganar las elecciones presidenciales. Y esto yo lo marco no solo por divertido en un punto, o risueño, sino porque además la empresa cuenta algo que Milei al día de hoy no admite, que es que Conan está muerto. Dice, la home de la empresa abre diciendo que trajo a su fallecido perro Conan y lo clonamos. Acá se juego, digo, con la inestabilidad emocional de Milei, pues Milei, digo, y además no es que habla en tiempo presente y nada más, digo, cuando le preguntan, hace poco en una entrevista le preguntaron cuántos años tiene Conan y él dijo, tiene tanto que no puedo sacar la cuenta. Entonces no se termina de entender ese laberinto que es la mente de Milei. Con los clones y el apartamento pasó algo similar. Era evidente que no iban a traer los clones. Él, aún así, intenta un intento desesperado de forzar la realidad y hace una flor de obra en su departamento acá en el Abasto. Tira un dormitorio, desaparece, tira una pared de la cocina y hace como si fuera un gran loft, convierte el departamento en un gran loft, que dura poco. De hecho, termina cuando el 31 de marzo del 2019, cuando ya los clones tenían un año, que es el punto donde ya los mastines ingleses alcanzan su desarrollo máximo. Digo, insisto, pesan 100 kilos y parados miden 1,80 m. Si se te descontrolan, son unas bestias. Y ese día él tiene un accidente muy grave, casi pierde un brazo, termina hospitalizado. Esto, él de hecho lo cuenta porque él tenía que ir a un canal de televisión y medio que le hacen un móvil desde el hospital, donde se sellan el brazo, le hacen los puntos. Porque claro, no entraban. Yo acá, esto es especulación, no sé cómo se llevan los clones entre sí. Sí, se llevan mal los clones entre sí, Milei lo cuenta. Yo no sé si hay algo de raro para el animal, pues idéntico hasta a nivel genético del original. O sea, no son. Él otra cosa extraña, él habla de los nietos de Conan. No son los nietos, son los clones, que son 6 copias exactas, uno de. Bueno, ahora 5, porque murió uno. 5 copias exactas uno de otro. Entonces sí, era todo muy impresionante. Él, de hecho, en ese momento donde tuvo el accidente, estaba teniendo su primer relación, una cantante de cumbia conocida acá, Daniela, que le dura 6 meses la relación, y él contaba las notas que no la invitaba a la casa. Él lo presentaba diciendo como era un quilombo la casa, pero no era gracioso. O sea,
claramente, imagínate, no pueden entrar esos 6 perros. Él tuvo quilombo, lío ahí en el vecindario, vivía en un edificio con muchos pisos, y claro, imagínate que entraba al ascensor con los 5 animales estos y copaba el ascensor. Sí, era de difícil convivencia. Yo leí en tu libro que había amarrado estos perros de alguna manera en sectores. Entonces tenía 5 sectores en este pequeño departamento de 100 metros y una especie de pasadizo virtual donde él pasaba entre medio de estos perros para que no lo alcanzaran, y cada uno no se tocaba entre ellos porque tenían su sector. Ese era el ambiente del departamento de Milei. Claro, ese fue, digamos, el último intento desesperado de a ver cómo hacía para entrar en esa casa, que claramente no podía resistir. De hecho, en la noche del accidente, en su círculo íntimo, él contaba que lo que había fallado era su sistema de distribución con ganchos y polea, toda una cosa muy impresionante. Y otra cosa, imagínate lo que habrá sido esa casa. Esto es en el 2018-2019, los años de gran despegue mediático de Milei. Entonces imagínate, un Milei que se iba a las 8 de la mañana casi y volvía a las 10 de la noche con 6 perros que pesaban 100 kilos. Imagínate el estado de ese departamento. ¿Es Milei un hombre irascible? ¿Un hombre que entra en iras repentinamente? Sí, totalmente. Él tiene... Yo intento ser cuidadoso, porque no soy un especialista en salud mental, si bien claramente con Milei hay un tema de salud mental, yo los detalles no los puedo dar. Sí le puedo decir que hay dos Milei, no hay 3 Milei. Hay un Milei que es el Milei violento, irascible, iracundo, que no dialoga, que al que tiene enfrente lo ve como un enemigo. Ahora, después de ganar las elecciones, se fue un viaje a Uruguay y lo primero que hizo en una entrevista fue decir: los zurdos son excremento humano, que además para Milei acusa al 90% del país de ser zurdo. O sea, hay una violencia, una intolerancia ahí muy preocupante para un candidato presidencial, sobre todo un candidato presidencial que ganó, que puede llegar a gobernar la Argentina, no solo por él, sino porque cómo derrama eso hacia abajo. Lógico, no solo con Milei, sino con todos los líderes políticos. Los seguidores copian un poco las formas y las ideas del líder. Uno nota, es muy presente, como en los seguidores de Milei está esta cosa violenta muy a flor de piel. El otro Milei es la cara contraria, ese Milei. Es un Milei tierno, cordial, buen tipo, que yo creo que es el niño que no tuvo amor jamás, y que cuando alguien, y ese Milei tierno es el que aparece cuando alguien le da lugar en su mesa. Ahora pasó hace poco en una entrevista con Fantino, Alejandro Fantino, un periodista muy conocido acá, que al día siguiente de las elecciones Milei va y le regala el discurso de puño y letra, y uno ve la imagen esa, el discurso de puño y letra de la noche que ganó las elecciones, y uno ve la imagen esa y parece el chico que vuelve a su casa con una buena nota del colegio, y ese es un Milei también que se repite bastante. Yo creo que este es el chico que nunca tuvo amigos, nunca tuvo amor, que los padres elegían todavía que era un inútil, pero en el medio no hay nada. Por eso a mí me preocupa, porque los saltos entre un estado emocional y el otro son muy marcados, muy fluctuantes, y muy difícil aparte de verlos venir. Y de nuevo, en esto de, a ver, Milei es antes que todo un tipo muy solo. Se habla mucho en Argentina, pero creo en todos lados, de lo que es la soledad del poder, el síndrome de Ubris, de hecho acá lo llamamos. En Argentina, una canción muy famosa de Fito Páez y de Sabina, Llueve sobre mojado, que habla de la soledad al cuadrado. Entonces yo me preocupa ese esquema de la soledad al cuadrado, de Milei solitario más la soledad del poder, y qué puede pasar en este laberinto tan complejo que es su cabeza. Horacio Norberto Milei, su papá; Alicia, su mamá. ¿Quiénes son ellos? Tú escribes en este libro que uno es un chofer de remis de un servicio de locomoción pública, y Alicia, tú dices que parecía vestida, que parecía que venía de Hollywood. Una cosa tan rara, uno y otro. ¿Quiénes son? Bueno, te diría, obviamente yo capaz después, si hiciera un libro de Norberto Milei, encontraría al otro villano de la historia, pero si esto fuera una película de ficción, te diría el gran villano de la historia, Norberto Milei, tipo que hizo de la vida de su hijo un infierno, que lo golpeaba salvajemente. Mira, hay una anécdota que cuenta el propio Milei, que yo después la reconstruí un poco más en profundidad, que creo que te explica a la perfección lo que fue esa infancia tan terrible de Milei. Cuando se anuncia la guerra de Malvinas en Argentina, el 2 de abril del 82, Milei tenía 12 años, estaba viendo la televisión con su padre en una comida familiar, había creo unos primos o tíos. Milei, con la certeza que puede tener un chico de 2 años, dice: che, esto va a salir mal, esta guerra va a salir mal.
el padre, que era un violento, lo empieza a perseguir por la casa, lo arrastra golpeándolo por todos lados. La hermana, 2 años menor, tenía 10, estaba ahí y se desmaya por la situación, la tiene que hospitalizar de lo que es el shock que sufre. Y desde el hospital, la madre, Alicia, llama a Milei, un chico golpeado, 12 años, a que habían dejado solo en la casa, abandonado, y le dice: tu hermana se va a morir y es culpa tuya. Yo creo que esto te resume un poco la psicología de los padres, el nivel de tormento que fue la vida de Milei. Pero el padre aparte es particular porque tiene un ascenso en el escalafón social muy llamativo, complejo de entender y de explicar. Pasa a ser un chofer de la línea 111. Cuando Milei era niño, el padre trabajaba de chofer en esta línea de colectivo. O sea, en una familia, digamos, laburante, trabajadora, ¿no? Después él empieza a crecer, Norberto, en la escala social, un padre más ausente, ¿no? Que no estaba ni en Navidad ni en Año Nuevo, ¿no? Tiene una cosa ahí muy tremenda. Y después tiene un ascenso, después en la mitad de los 90 para adelante, muy llamativo, porque pasa algo, primero yo jamás lo vi, que es un chofer que compra la línea colectiva en la que trabaja. O sea, es como que ahora vos compres Bio Bio, una cosa llamativa. Yo no lo suelo ver esto. Después compra otra línea colectiva. Hasta ahí vos decís, bueno, se quedó en lo suyo, en el mundo del colectivo. Lo llamativo que después, en los 90 en adelante, principio de 2000, compra una financiera, una inmobiliaria y de 12 campos. Campos, o sea, de explotación agropecuaria. Llamativo, ¿no? O sea, un chofer que de repente se diversifica y a la vez tiene 5 trabajos distintos. En el 2004 pierde un juicio por evasión de impuestos con el Estado, una plata importante. Y ahora, hace un par de años, empezaron a detectar offshores en Estados Unidos, en Miami. Y es interesante que el propio Milei contaba, ahora se amigó con los padres, pero el propio Milei en los años anteriores contaba que no solo se llevaba muy mal con los padres porque eran muy violentos con él, sino porque el padre, Milei decía que era un tipo turbio, que andaba con gente turbia, que de hecho Milei estaba convencido que el padre le había robado plata con la que Milei estaba ahorrando para comprarse una casa. O sea, tuvo una cosa muy impresionante por donde se lo vea. Vamos a hacer un alto, pero yo quiero a la vuelta conversar sobre Alan y William Chencler. ¿Quiénes son estos dos hermanos? Para nosotros desconocidos, pero que tienen un largo historial y en Argentina son conocidos, saben quiénes son. Te quiero preguntar por eso y además hacerte una pregunta fundamental. El padre puede ser lo que sea, pero Milei, ¿es un hombre honesto o un deshonesto? Volvemos en un instante. CIDEF, garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Conversamos con el periodista Juan Luis González, autor de este libro, El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Y la pregunta quedó pendiente. ¿Quiénes son Alan y William Chencler? ¿Quiénes son ellos? Mira, ellos son dos de los barra bravas más conocidos, tristemente conocidos en la historia argentina, de los borrachos del tablón, o una facción de los borrachos del tablón, que son la barra de River Plate, uno de los clubes más conocidos acá de Argentina, después de San Lorenzo, obviamente. Y ellos tuvieron un caso muy famoso, que es el asesinato de Gonzalo Acro. Y para hacerte la corta, son dos de los barra bravas más conocidos, ambos condenados por asesinato a cadena perpetua, están encerrados. Lo interesante ahí es cómo se cruza, yo en el libro digo, el Luna Park y el acto en el Luna Park, el acto de cierre del 2021, de noviembre de 2021, en el que Milei
se elige con un 17%, que es el 17% que lo catapulta a su figura política y es la previa a la campaña presidencial de este año, donde de hecho ahí anuncia por primera vez sus intenciones de buscar la presidencia. Yo ahí en el libro lo digo, es el Luna Park es la mirilla que permite ver la verdadera cara de La Libertad Avanza, porque el libro tiene dos andariveles. Uno es la particular psicología de Milei, la biografía desconocida de Milei, toda esta cosa mística que venimos charlando y sobrenatural y la inestabilidad emocional de Milei. El otro andarivel es la distancia enorme que hay entre lo que La Libertad Avanza dice ser, un partido nuevo, un partido anticasta, un partido liberal, etcétera, de lo que realmente es. Y el acto Luna Park que es el primer gran acto que tiene La Libertad Avanza en 2021, el año en el que nace, es ideal para ver este rostro. Primero, pues yo arranco contando la historia de Chico, el Partido Libertario, que es el primer gran partido que banca a Milei. Milei se autopercibe libertario, que no lo dejan entrar al Luna Park porque hay un puntero del peronismo de Buenos Aires, se llama Jorge Cachi Cusanelli, un que era motociclista, tipo de mucha plata, que se gana el lugar en el armado de Milei en el 21, y de hecho toda la seguridad privada le respondía a él, y él baja la orden de no entrar nadie al Partido Libertario. Una cosa muy impresionante para alguien que había militado en Milei, había venido a Ciudad de Buenos Aires a fiscalizar, todo a pulmón, o sea que hay un choque ahí fuerte. El otro es quien alquila Luna Park en nombre de Milei en el 21, que tiene varios datos llamativos. El primero es que los números no cierran. Al día de hoy, nadie de La Libertad Avanza ha explicado esto. Esto es un escándalo, pero fenomenal, porque lo que dicen, esto lo presenta la justicia electoral, no es que yo invento nada, voy a buscar los papeles de la justicia electoral y ahí me entero todo esto. Lo primero que dicen que el Luna Park en el 2021 les costó 400.000 pesos argentinos, que para tener una idea, sale a alquilar, no sé, un club para un cumpleaños de 15. Luna Park, estamos hablando de un estadio en que entraron de hecho 9.000 personas. O sea, ya de base hay algo con el número, es insólito y no te cierra. Pero lo segundo llamativo es que quien alquila el Luna Park en nombre de Milei es un señor que se llama Sebastián Lombardi, que ahí se cruza la historia con los Schenkler, pues Sebastián Lombardi era el mejor amigo de William Schenkler, el hermano de Alan Schenkler, otro de los condenados, los dos condenados a prisión perpetua por asesinato, que de hecho este Lombardi estuvo en el banquillo de los acusados en ambos casos porque lo habían considerado como testigo necesario, partícipe necesario. Bueno, la historia es larga, pero estuvo sentado en el banquillo de acusados. Lo llamativo, dos, es que cuando los condenan a los Schenkler, la vía Lombardi se va para arriba, empieza a tener también otro que tiene 500 empresas distintas. Entonces lo llamativo es qué hace Lombardi, este tipo que viene de ser, viene de los barra brava de River, alquilando a un precio irrisorio el Luna Park en nombre de Milei. Al día de hoy no ha sido explicado esto. Para entender esto, uno de los hermanos, Schenkler, es atacado. El otro hermano se va a vengar. Y matan a Mario Francisco Cianci, que es un dealer de la droga. Lo matan en la calle. Por eso los condenan. Pero se presume que quien habría acompañado en el asesinato de Mario Francisco Cianci, el gordo Popo, habría sido este Lombardi, que posteriormente con su empresa arrienda el Luna Park para Milei. ¿Eso es? Exacto. El asesinato de este Cianci, el gordo Popó, tiene que ver con que el día anterior William Schenkler, el amigo Lombardi, y Lombardi habían ido a comprar marihuana a este tipo. Y este lo termina cagando. Entonces al día siguiente va, y de hecho le dispara a William. Y al día siguiente va Alan Schenkler, el capo de esta facción de la barra, y lo asesina a Cianci. Entonces ahí por eso Lombardi estuvo sentado en el banquillo de los acusados. Con la lógica de, esto es en el año 2001, o sea, pre-redes sociales, pre-celular, con la lógica de que a 24 horas del asesinato solamente había una persona que podía identificar a 24 horas del robo a William Schenkler, solo una persona podía identificarle a Alan quién era el ladrón, que era el que lo había acompañado. De hecho, varios testigos, una testigo clave, que es la prima del gordo Popó, de Cianci, que estaba ahí en el momento del robo, dice en el juicio, yo creo que fue él, porque ¿quién va a ser si no era este? De cualquier manera no encontraba pruebas suficientes para condenarlo. Y si querés, es casi una diagonal lo de Lombardi, no central de esta historia, pero sí lo importante acá es ver cómo ya desde la génesis de La Libertad Avanza había cosas que no cerraban en el espacio. Había una distancia enorme de lo que La Libertad Avanza decía hacer y lo que efectivamente era.
Mucho se ha comentado, y lo dices en tu libro, que en el año 2021, y esto yo lo encuentro gravísimo, se habrían vendido candidaturas por parte de Milei. ¿Eso es así? Sí, 2021 y 2023. Ven tantas cosas extrañas. Bueno, de hecho, Milei lo salió a explicar y el argumento que da es insólito. Él dice que al ser un partido, él hay que entender que para él el mercado eh, es más que una manera de entender la economía, es casi una religión para él. De hecho, es tan fanático de eso que lo lleva a los extremos tales como decir que está bien la venta de órganos, que está bien la venta de niños, que está bien contaminar un río por una presa, que está bien la libre portación de armas. O sea, él lo extrema a todos los ámbitos eh, de la vida. Entonces, cuando habla de la candidatura, dice es un partido nuevo y que acá el que quiere ser candidato tiene que venir a poner la plata. Claro, si vos ya abrís este paraguas, imagínate que lo que puede suceder más de fondo, además con un líder como Milei, que a mí no le interesa la política, no le ha interesado convertirse en un líder político, no siguió lo que fueron los cierres de listas y el armado de las candidaturas. Él, de nuevo, pónganse en la cabeza a alguien que está convencido que Dios lo eligió, como hace 2000 años lo eligió a Moisés. Entonces, él está en un plano bíblico. Le puede interesar poco que va de tercer candidato a diputado en una ciudad del interior de Buenos Aires. Entonces, ahí lo que vemos en La Libertad Avanza es que en este cruce entre un líder mesiánico, no le importa la política, y un espacio se fue llenando de vivos y esto es interesante. La Libertad Avanza, dice ser el partido que viene a terminar con la casta, pero en verdad se llena de la resaca de la casta, del descarte de la casta, de gente que quiso pertenecer a la casta, a los dos grandes partidos, y no le dio, y se termina yendo a buscar un lugar en La Libertad Avanza que de repente amaneció, muchos de ellos sorprendiéndose que sacó un 30%, pero para muchos en una vía de escape. Yo te puedo dar nombre por nombre de toda la gente del espacio de Milei que es gente que viene de reciclada del peronismo, del macrismo, del regalismo, que los echaron porque todos ellos, y esto es curioso, no tienen la trayectoria, los contactos, los recursos, la capacidad de movilizar gente o votos que un político debería tener, si no digo, que hacen en política. Y ahí están buscando lugar en la Libertad Avanza. Entonces, en ese esquema vos ves venta de candidaturas, ves otra cosa también muy escandalosa, es que se ha hablado poco, que apretan a legisladores o diputados de la Libertad Avanza para que entregue los contratos de asesores que le corresponda a cada legislador. Lo que acá en Argentina llamamos los ñoquis, que son gente que aparece conchavada en el Estado, o sea, a nivel formal está contratada en el Estado y que te da un sueldo sin contraprestación. O sea, es así renta gente, así se mantiene la militancia política, o así se enriquecen muchos. Esto está presente desde el 2021, el 11 de diciembre de 2021, cuando asume los primeros legisladores de la Libertad Avanza, Rebeca Freitas, que fue tercera en la primera lista de Milei en el 2021, cuenta que la apretan de adentro de la Libertad, esto lo dice Nonta, está escrito en el libro, en boca de ella, que la apretan de adentro de la Libertad Avanza para, primero, firmar una carta de renuncia por anticipado, por si no acataba las órdenes, y dos, para entregar todos los contratos de asesores. Ella se revela, se niega, y empieza a sufrir amenazas cada vez más serias, al punto tal de que termina denunciando a la justicia, y vive gran parte de 2022 con custodia policial las 24 horas de la legislatura, el trabajo, en la casa, con la gravedad de que de nuevo, insisto, muchas de las cosas que suceden en el mundo Milei y la Libertad Avanza no son nuevas, no las inventó Milei, van a seguir mucho después de Milei. Ahora, el problema es la bandera moral que pone Milei, que él dice, yo soy un líder puro, nuevo, y vengo a terminar con la casta, y después termina cayendo en las peores prácticas, es la misma de siempre. Y tú relatas la historia también de Jan Crespi, un periodista que pregunta en un medio de Milei y lo echan solo por preguntar, y de Silvina Beatriz Pino, una maquilladora que también tiene problemas. Claro, Crespi, el que le hace la nota a esta chica, Rebeca Freitas, Crespi, militante del Partido Libertario. Yo en el libro cuento, digo, la única política clara que tiene el espacio de Milei desde que nace en estos 2 años fue barrer sistemáticamente a toda la militancia liberal y a toda la dirigencia liberal a lo largo y a lo ancho del país. A la dirigencia porque, si bien hay una cosa mesiánica en Milei, tampoco ningún gil. Entonces fue echando, si uno ve, la Libertad Avanza tuvo grandes internas en estos tan solo 2 años de vida, y siempre los que echaban era gente que tenía trayectoria previa a Milei, espalda propia, voz propia, capacidad. O sea, de hecho uno lo que ve
en la Libertad Avanza hoy, es que salvo Milei, todas las otras figuras son de muy bajo vuelo. Hubo una intención ahí de no dejar a nadie que pudiera competir con el líder. Y después a toda la militancia liberal. Y esto fue para hacer este tipo de negocios, como la venta de candidaturas, el acuerdo para entregar cargos, y el caso de Ian Crespi lo ilustra, un militante del Partido Libertario, que solamente por entrevistar a Rebeca Freitas lo echan del partido. En esa nota, donde además él, me imagino, yo no hablé con él, todo esto lo vi en la nota y lo que él ha contado en algunas entrevistas, él no sabía cómo iba a saber lo que iba a denunciar Rebeca Freitas. Freitas, de hecho, esto lo cuenta a final de 2022, después de haber pasado todo el año con custodia policial. Así es muy impresionante. Y lo de Prino también. Prino era una de las fiscales de ¿cómo se llama esto? De las afiliaciones del Partido Libertario, y un día se da cuenta que estaban afiliando gente muerta, o gente que venía de otras provincias, y cuando la denuncia empieza a sufrir amenazas. Sí, todo muy impresionante. ¿Qué pasó con Mila Zurbriggen? Ella era la presidenta de la Juventud Libertaria, o sea, la presidenta del partido de Milei, y se va, esto fue en el arranque de este año, si no me confundo, también con denuncias de apretes, amenazas. Ella denuncia que hay favores sexuales en el espacio de Milei, que a mí no me constan, dicho sea de paso, para ascender en el escalafón sociopolítico del mundo de Milei. Pero sí fue otra de las grandes internas que tuvo la Libertad Avanza. ¿Por qué Milei? A ver, en alguna entrevista que le vi, pero entrevistas normales donde hay muchos periodistas, estos que son prácticamente unas mesas de conversación en televisión, él incluso habló de su vida personal íntima. Dice, no, a mí no me gusta la vida sexual entre dos, pueden ser entre tres. Cosas de ese tipo. O sea, aparece un Milei enormemente liberal desde el punto de vista de sus costumbres más personales, y por otra parte un Milei que ataca muchísimo con garabatos, con palabras muy fuera de contexto del lenguaje castellano, a quienes piensan distinto. Por lo tanto, liberal por un lado se muestra, pero muy poco liberal a quienes piensan de otra manera. ¿Por qué esta contradicción? Es una de las tantas contradicciones de Milei. Acabamos de nombrar para mí la más importante, ¿no? El espacio que dice ser anticasta es casta. El líder que dice ser liberal tiene una cosa mesiánica y religiosa muy propia de otra época. Esta es otra más. Yo creo que, mirá, Diego Giacomini, que fue el único amigo que tuvo Milei en toda su vida, ya lo que te habla de la particularidad de la cabeza de Milei, que tiene su primer amigo a los 30 y pico de años, que fue su íntimo amigo, tuvieron 20 años de amistad intensa, vivieron un año juntos, escribieron libros juntos, iban a la tele juntos, trabajaban juntos, en la constructora juntos. Giacomini, el responsable, lo conoce en el 2003, 2004 a Milei. Milei era un neoclásico recalcitrante, decía él. Giacomini que lo lleva al anarcocapitalismo. Giacomini le dio una entrevista muy interesante a Jorge Fontevecchia, al fundador de la editorial Perfil, el domingo, hace muy poco, y ahí él dice, Milei leyó a todos los autores de la escuela austríaca, pero nunca los entendió mal. Yo no soy un especialista de la economía, sí creo que Milei tiene una lectura muy superficial de algunos temas, y de fondo es un conservador, no es un liberal. Se presenta como liberal, pero cuando rascas un poco encontrás conservadurismo. Esta intolerancia fenomenal al disenso, bueno, lo demuestra claramente. Ahora se volvió a viralizar en estas semanas, Juan José Campanella, el director argentino, ganó un premio Oscar, volvió a subir a las redes un video que yo cuento en el libro, de un arrebato tremendamente virulento de Milei con una periodista salteña en el 2018, que le hace una pregunta, mírenlo, está en las redes, es impresionante, pero hace una pregunta de Keynes, una muy normal, protocolar, y Milei dura 6 minutos enteros los insultos que le da. De hecho, en esa conferencia de prensa casi se van a las trompadas porque los otros periodistas presentes lo quieren como calmar a Milei o pedirle que se disculpe, y Milei se enoja también con ellos, al punto tal de que termina ¿cómo es esto? La Fiscalía de Género de Metán, de Salta, donde estaba sucediendo esta conferencia, denunciándolo por violencia de género de oficio. Esto es curioso porque yo en el libro cuento, esto fue en el arranque de 2018, y cuando va Milei al juicio le dice al juez, le pide perdón y le explica, estoy pasando un muy mal momento personal, que era que acaba de morir Conan Milei, el perro hijo.
pero sí, es muy impresionante, ¿no? Es unos temas que a mí y a muchos otros nos preocupan, porque un presidente, digamos, mismo por cómo funciona la lógica de la Constitución en Argentina y la división de los poderes en tres, el poder legislativo, para sacar una ley te obliga al acuerdo. Entonces, ¿cómo vas a acordar vos si sos un violento que con cada persona piensa distinto lo ataca de esta manera? Especialmente que Keynes no es un izquierdista. O sea, Keynes surgió después de la crisis de 1929 de Wall Street, intentó decir que hay que tener políticas contracíclicas, que hay que intervenir y regular mercados para que no se produzcan desequilibrios. Tampoco es un marxista, ni mucho menos. O sea, la tolerancia de Milei es una tolerancia inmediata para quien no cree en el liberalismo absoluto, ¿no? No, claro, claro. Y de hecho, aún así, porque él con la mitad o más del mundo liberal en Argentina está peleado a muerte. Ahora, mira, de hecho, se volvió a viralizar una pelea que tiene él, que es pelea retórica, ¿no? Porque prende la cámara y empieza a insultar a Roberto Kachanowski, que es un economista liberal también muy conocido, y es impresionante, digo, se volvió a viralizar y hubo comunicado de repudio de un montón de asociaciones porque los insultos son todos, lo cito textual a Milei, mogólico de mierda, down de mierda, bobo de mierda, todos cosas muy tremendas, ¿no? Para alguien que aspira a ser presidente de un país tan complejo como Argentina. Vamos a hacer un pequeño alto, pero a la vuelta te quiero preguntar quiénes son los aliados de Milei, quiénes son los aliados políticos, los aliados comunicacionales de los medios y los aliados empresariales de Milei. Volvemos en un instante. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. La pregunta quedó, o varias preguntas quedaron planteadas. ¿Quiénes son los aliados de Milei? ¿Cómo Milei explota? Porque tiene que contar con gente. Porque si los aliados son políticos de poca monta, ¿quiénes son los de gran monta para hacerlos surgir y explotar en la política argentina? Juan Luis, ¿quiénes son los aliados mediáticos de Milei? Mira, esto es interesante. Es parte de las novedades que trae en Argentina, pero en toda la región, en todo el mundo, te diría, la nueva derecha, ¿no? Porque nos empieza a cambiar muchas las ideas que solíamos pensar. Por ejemplo, a la derecha se la suele asociar a los grandes factores de poder mediáticos, económicos, políticos, etcétera. Y es muy claro cómo Milei no solo no es el candidato del establishment, sino te dirías el candidato del anti-establishment, que los grandes empresarios en Argentina no le tienen confianza. Y acá se cruzan de nuevo estos dos grandes temas. Uno es no tienen confianza, pues muchos los conocen. Yo en el libro cuento lo que fue el debut de Milei en la primera línea de Jet Set local, que es el foro que se hace en el Yao Yao, el hotel célebre en Bariloche, donde durante 3 o 4 días se juntan los 10, 15 empresarios más grandes de Argentina, Urnequian, Galperi, Elstein, etcétera, Bulerón, etcétera, con 4 o 5 candidatos presidenciales. Y eso, en el hotel alejado de Bariloche, te permite una cierta
intimidad con las personas que te lo echaba fácilmente, digamos, si tiene la estabilidad emocional necesaria o no. En el caso de Milei es muy singular porque Milei no se hace el loco. Milei es el loco. Milei lo mismo que vos ves en la televisión es quien Milei es. No hay nada de actuación, nada de coacheo, nada de ver una encuesta y en base a eso opinar. Por eso, de hecho, yo creo que están que le va también, pues se lo percibe genuino. Ahora, eso es un problema cuando vos tenés que hablarle a alguien que tiene que decidir si invierte 20.000 millones de dólares o no y te ven que te estás gritando como un loco en un lobby de un hotel. Entonces, no tienen confianza por un lado porque no lo ven con la capacidad necesaria para sostenerse emocionalmente y gobernar un país. Y por el otro, por muchas así que dice Milei, a muchos empresarios no les conviene. La dolarización a un montón de gente la deja fuera del negocio. Dicho eso, sí está la figura ahí central de Eduardo Urnequian, la sexta persona más rica de Argentina, dueño de varias empresas, entre ellas, si se quiere, la cara más visible es Aeropuerto 2000, que es la empresa tiene las concesiones de los aeropuertos de Ezeiza y de Aeroparque, o sea, todos los que de Chile vengan a Argentina se van a dejar siempre en un aeropuerto que le pertenece a Urnequian. Aeropuerto 2000, además, refleja mucho lo que es la cabeza de Urnequian, que siempre fue un tipo que se relacionó muy hábilmente con la política. Por Aeropuerto 2000 pasaron grandes políticos que él los conchaba también como una especie de tener cierta influencia política, y por ahí pasó Milei. Él trabajó del 2008 hasta el 9 de diciembre de 2021, horas antes de jurar como diputado de la Nación, en la empresa de Urnequian. Y uno lo ve, el capítulo de este libro, capítulo 5, El Loco, Dale una mano a Javier, se llama, es una textual, que le dice Urnequian a José Luis Espert, era antes Milei el liberal más conocido de Argentina, es donde Milei, de hecho, entra en la política de la mano de Espert, y es eso lo que le dice Urnequian a Espert, que lo meta en la política a Milei, que hace juego con algo que vimos antes, que Milei llega en el 2018 a los medios de Urnequian. Urnequian controla el 17% de América, el Canadá América, que es donde Milei se hace conocido, que no solo eso, sino que Urnequian le arma una estructura y le baja línea a Milei. La frase, Macri es un kirchnerista de buenos modales, que Milei decía mucho en aquellos años, es una frase dicha en línea directa de Urnequian, y uno lo ve con el diario El Lunes, ahora, con cómo aparece mucha gente del mundo de Urnequian en la campaña de Milei. De hecho, una de las revelaciones del libro fue que el fundraiser, la persona que le juntaba recaudador de la campaña de Milei, es Nicolás Pose, que es gerente de toda la región sur de Aeropuerto 2000. Uno entra ahora a la página de Aeropuerto 2000 institucional, la cuarta persona que va a ver es Pose, que después que sale el libro le dan, esto es curioso, casi risueño, le dan una licencia sin goce de sueldos en Aeropuerto 2000 por conflicto de intereses, que a mí me llama la atención. Digo, pues si yo me enteré que Nicolás Pose en esta campaña y en la anterior le había juntado la plata, imagino que ahí lo sabían desde antes. Pero bueno, salvando la excepción de Urnequian, que claramente lo empuja, el resto del empresariado no le tiene mucha confianza. De hecho, está en un estado de ebullición y de preocupación alarmante en este momento. Alejandro Fantini, de Animales Sueltos, tan conocido en Argentina, él dice: no te olvides que yo soy el tipo que te puso a jugar en primera. O sea, tú me debes algo a mí. ¿Así fue la cosa? Bueno, Fantino sí lo cobija y le da lugar. Aparte, Fantino es un entrevistador muy conocido acá en Argentina, que es muy capaz de hacer entrevistas donde deja lucirse al entrevistado, ideal para ese momento donde Milei se hace muy conocido. La otra vez, yo creo que hay algo ahí también de lo que es la soledad de Milei, esta cosa de la persona sin amigos y sin afecto. En esta entrevista donde yo contaba que él le regala el discurso manuscrito a Fantino el día siguiente después de las elecciones, ahí le dice algo que revela la gran tesis que tiene el loco, que la soledad de Milei, que le dice: yo vengo acá, Alejandro, imagínate, la nota más buscada en todo el país. De hecho, llega en un día, o sea, esto se hace el lunes, el lunes a las 7. El martes a la mañana tenía 1.500.000 reproducciones en YouTube. Una cosa impresionante, una cosa realmente de un fenómeno tremendo. Y le dice Milei ahí, textual, le dice: vengo acá porque vos me reconociste cuando nadie me reconocía. De nuevo, ese chico al que nunca le dieron contención, amor, que todavía dijeron que el padre, ante todo le decía eso, decía que era un inútil, una basura, decía morir de hambre. Entonces hay también algo del juego ese con Fantino, que además muy hábilmente él lo trabaja muy bien. A ver,
hay muchos antecedentes en este libro, pero a lo mejor uno de ellos es el monje negro. Me llama mucho la atención. Carlos Quilucci. ¿Quién es Carlos Quilucci? Bueno, si antes el Luna Park te servía para ver la verdadera cara de la Libertad Avanza, bueno, esta puede ser la otra cara de la moneda. Kikuchi, que hoy está muy en baja en la Libertad Avanza, después de las elecciones se fue a pique su figura, pero durante 2 años fue el gran personaje central, el monje negro, el titiritero de la Libertad Avanza. Es muy ejemplificativo de lo que es la Libertad Avanza. Kikuchi es un tipo que fue vocero de Domingo Cavallo, ministro de Economía de los 90, que desde entonces no tiene ninguna trayectoria en la política de Argentina. De hecho, es un actor residual de los servicios de inteligencia en Argentina. Quiso ser de los servicios de inteligencia y no le dio el piné. Era un inorgánico, como se llama acá, uno que da vueltas. A pesar de eso, a pesar de no tener los recursos, la capacidad, la trayectoria, los contactos y todo lo que necesita tener un operador, se convierte en un operador, en el operador de Milei, en el armador de Milei, el que le cierra las alianzas a lo largo y lo ancho del país. Es él quien comunica, de hecho, los despidos y las racias sucesivas a los liberales de todo el país. Es muy ejemplificativo, digo, porque un dirigente de quinta línea, como es Kikuchi, solamente puede traer dirigente de quinta línea como él, que es lo que se ve en el armado de la Libertad Avanza, que son el descarte, como Kikuchi, tipo vino del peronismo y quedó rezagado. Bueno, es la resaca de los grandes partidos políticos. Kikuchi ejemplifica mucho eso. Juan Luis, tú eres periodista político y por lo tanto la pregunta es muy pertinente. ¿Tú crees que gana Milei? ¿Gana las elecciones? No sé si puedo hacer mucha futurología. Sí pensaba, por algo escribí el libro, que le iba a ir muy bien a Milei, una subestimación de Milei fenomenal y atroz, y ahí la verdad puedo decir, el archivo me avala, sobre todo el peronismo, porque el peronismo lo levantó discursivamente Alberto al presidente Fernández, y Cristina lo levantaba a Milei, eligiéndolo como el adversario. Lo ayudó con la logística, en muchas provincias le puso los colectivos y el transporte de la gente, lo ayudó con los fiscales a cuidar la boleta del día del domingo, y muchas otras cosas más, se le dio las cuentas, pero con la lógica de Milei solo le saca votos a la derecha, a la oposición. Una subestimación atroz del fenómeno de la nueva derecha. Es ante todo popular la nueva derecha, la votan los trabajadores. Entonces ellos ya venían diciendo, a Milei le va a ir muy bien. Bueno, ahí hubo un mojón claro. Ahora me cuesta pensar que, primero, que Milei no vaya a crecer. Hoy el gobierno, en las encuestas que tienen ellos para adentro, no las que divulgan, lo tienen 38 puntos, 8 más de las elecciones, a 2 de ganar en primera vuelta. O sea, está todo muy fino. Digo, esta es la foto de hoy. Si falta un mes clavado para las elecciones, bueno, si acá un mes hay 2 o 3 desajustes más de la economía, o en los días previos a las PASO, las elecciones de agosto, un caso muy impresionante que rebotó mucho, increíble acá en Argentina, que asesinaron a una chica de 11 años para robarle el celular. 3 días antes de las elecciones, y todos suponían que había algo de ese clima de bronca contra la inseguridad presente en los números de Milei. Digo, ¿te vuelve a pasar algo así? Milei es presidente en primera vuelta. Dicho eso, sí, a mí me cuesta pensar otro resultado que no sea el de Milei presidente, y bueno, así andamos preocupados. Si alguien quiere leer tu libro, que es un reporteo exhaustivo de Milei, ¿cómo lo hace? Bueno, en Chile, a partir del 1 de octubre, lo van a tener sus librerías amigas, porque el Planeta Chile lo va a publicar. Ya lo está imprimiendo, de hecho, así que el 1 de octubre ya llega. Si no, lo pueden comprar en ebook, en la página de Planeta, o si no, hay algunas librerías de Argentina como Cúspide o SBC, que lo envían el físico allá, pero bueno, si no, eso, el 1 de octubre ya está ahí en Chile. ¿En Colombia? Porque este programa se ve en NTN Colombia. Y ahí lo van a tener que hacérselo enviar por Cúspide o SBS o eso, por ebook, de la página Planeta. Hay que buscarlo por internet, comprarlo por internet. Bueno. Gracias por estar con nosotros, te agradezco muchísimo y recomiendo el libro porque es realmente un reporteo exhaustivo de lo que es Milei y su entorno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazo grande. Chao. Juan Luis González, el autor, periodista autor de este libro, El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Esto tiene mucha vigencia porque hay elecciones presidenciales en Argentina en solo unos días más. Gracias por estar con nosotros.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.